Bueno, volvimos. Mi amigo el oso los saluda. Muy bien. Entonces, estábamos en que... no sé en qué estábamos, pero algo estábamos hablando. Ah, sí, lo compartimos y debe haber quedado donde lo dejamos. Ajá, acá está. Ah, estábamos hablando, sí, de los mediadores químicos. Ojo que una cosa, la histamina también se puede liberar por otros factores. Por ejemplo, la histamina se puede liberar por neuropéptidos, se puede liberar por acciones físicas, por cambios físicos, por ejemplo, en la célula, en una plaqueta. Pueden liberarse por inducción por citocinas, como la interleucina 1, por ejemplo. O sea que no es solamente un factor derivado, factor activador de plaquetas, es decir, hay otros factores que también pueden hacer la misma respuesta, porque la inflamación es redundante. La inflamación es redundante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los procesos inflamatorios generan estímulos que son redundantes, o sea, no hay un solo estímulo para hacer una sola cosa, hay varios. Es decir, que hay varios estímulos que terminan con un abanico de respuestas que terminan cruzándose. Entonces, un factor y otro factor por ahí cruzan sus respuestas. Y un factor sirve para una cosa que también sirve otro. Por ahí no usan el mismo mecanismo de acción, pero termina siendo lo mismo. Y lo mismo las células. Por eso hay varias células que fabrican histamina, no es una sola, porque sería una redundancia. ¿Para qué voy a tener mastocitos liberando histamina si tengo plaquetas liberando histamina? Bueno, no importa. Eso es una redundancia que hace el cuerpo para potenciar el efecto inflamatorio. Entonces, hay más de una célula que fabrica el factor en términos generales, sacándolos del plasma. Bueno, pero igual también los del plasma, hay varias células que fabrican el mismo factor. Entonces, está el factor que redunda en su función y las células que redundan en la fabricación de un factor. Bueno, decía, el complemento, todos tenemos C1 en el cuerpo. Todos, si yo saco C1, todos tienen C1. Ahora, C1 activo, ¿quién tiene? No tenemos. Puede haber poco, un poquitito, puede haber que circule, pero no hay C1 activo. Porque el C1 activo es el iniciador de una cascada que termina en la formación de complejos como los que vemos ahí. C3A, C5A, C3B, C5B, C5B9. Esos son complejos activos de complemento, que se activan por cascada, es decir, el C1 activa C3 y así se van activando, y se forman estos complejos. Y esos complejos tienen como que, ¿de dónde salieron los factores de complemento? Del plasma, circulan en el plasma. ¿Cómo llegan a los tejidos? Porque los vasos sanguíneos aumentan su permeabilidad, se les escapa plasma, y cuando se les escapa plasma, se les escapa complemento. ¿Y qué pasa con el complemento? Cuando se sale del plasma, en el tejido, se activa. ¿Y qué trae como consecuencia? La formación de complejos. ¿Y qué pasa con esa formación de complejos? ¿Para qué sirve el complemento? Sirve para, número uno, neutralizar sustancias. Es decir, el complemento puede unirse directamente a una sustancia, por ejemplo, puede unirse a una sustancia y esa sustancia perder su actividad. Pero lo que más hacen, el complemento también puede activar células, puede estimular células para que se activen, pero además estimula la fagocitosis. O sea, produce lo que se llama opsonización, es decir, estos complejos se unen a moléculas y hacen que células fagocíticas se coman esos complejos. Se comen el complejo y se comen lo que se unió al complejo. Entonces los complejos se unen a moléculas y las hacen opsonizables. O sea, las opsonizan sería, perdón. Es decir, opsonizan la molécula, es decir, que la hacen comible o apetecible para los glóbulos blancos que están activados. Entonces, el complejo de cascada de complemento
viaja en el plasma inactivo, pero cuando se cuela el plasma, cuando se cuela al intersticio, se activa y se generan estos complejos que están ahí. Y entonces eso ayuda a responder. ¿Por qué? Porque aumenta la fagocitosis, porque hay moléculas que se precipitan y no pueden expandirse o no pueden generar un daño mayor, y bueno, y ahí tenemos entonces el complemento. Luego está el sistema de coagulación. Sistema de coagulación fibrinolisis hace referencia a que cada vez que se activa el sistema de coagulación, se activa el de fibrinolisis, es decir, el de anticoagulación. ¿Cuál es el producto final del sistema de coagulación? La formación de fibrina, de mallas de fibrina. ¿Está bien? Entonces, el sistema de coagulación está constituido también por una serie de moléculas que actúan en cascada. Entonces tengo las moléculas que activan en cascada, se activan en cascada, que estas se nombran con el nombre de factores de 1 a 12. Igual la mayoría tienen otro nombre. Entonces está factor 1, factor 2, factor 2, protrombina, factor 3, el factor tisular, el factor 12, el factor de Hagemann, el factor 10, la protrombinasa, y cada uno tiene un nombre, ¿está bien? Pero son 12 factores que lo que hacen es activarse en forma de cascada, como en el caso del complemento. ¿Cuál es la finalidad última de ese proceso? Formar mallas de fibrina. ¿Para qué sirven las mallas de fibrina en un tejido que está inflamado? Para atrapar el proceso. Entonces, en el tejido inflamado se produce un atrapamiento del proceso por medio de mallas de fibrina. Entonces, yo tengo un tejido que tiene un proceso inflamatorio y las mallas de fibrina hacen que el proceso no se expanda y además hacen que los factores actúen localmente y no se escapen tampoco los factores para que el proceso tenga mayor validez, digamos, mayor, ¿está bien? Entonces acá tengo un tejido con algunas células, luego tengo una parte donde las células están más o menos bien, y una parte donde están más o menos mal. Un vaso sanguíneo. Que ha perdido su permeabilidad. Y del vaso sanguíneo se han escapado cosas como, por ejemplo, fibrina, los factores de coagulación que forman una malla de fibrina, como vamos a ver ahora ahí. Entonces, lo que representa esto es un pedacito de tejido y lo que estamos viendo es un vaso sanguíneo que ha aumentado su permeabilidad, se ha hecho más permeable. Acá vemos una parte de tejido que está totalmente bien, pero acá vemos una parte de tejido que tiene un vaso lesionado, abierto, permitiendo salida de distintas cosas como leucocitos, que ahí se han activado y son células fagocitarias. Ahí vemos una célula que está muriéndose y vemos también mallas de fibrina que están atrapando el proceso en un lugar determinado. Es decir, que las mallas de fibrina son el producto final de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación puede activarse de dos maneras: dentro del plasma directamente o fuera del plasma. Para este proceso, la activación comienza fuera del plasma. ¿Está bien? Comienza con el factor 3, que es el factor tisular, que se activa, el factor tisular se activa cuando el endotelio deja pasar plasma dentro del intersticio. Se activa ese factor 3, se activan las proteínas de la cascada de coagulación, que terminan activando la protrombinasa, el factor 10, que termina transformando protrombina en trombina, la trombina transforma fibrinógeno en fibrina, y ahí tengo mallas de fibrina. O sea que, nada, en definitiva tengo un sistema de coagulación activo. Y a su vez, el sistema de fibrinolisis se pone en marcha también en el mismo momento para que esas mallas de fibrina no sean permanentes. Porque si estas mallas de fibrina son permanentes,
entonces nunca me voy a poder deshacer del proceso inflamatorio, porque la célula, todo lo que está ahí va a quedar estancado ahí y no me voy a poder deshacer de ello. Entonces, sistema de coagulación interviene en la inflamación. ¿Dónde están la mayoría de los factores de coagulación? Dentro del plasma circulando. ¿Está bien? Algunos están en el intersticio, como el factor 3. Luego tenemos otras proteínas plasmáticas, como son las cininas. Las cininas o quininas, el sistema de calicreína-cinina, que consiste en un sistema de proteínas que circulan también en la sangre. Para el caso de las cininas, el ejemplo más común es la bradicinina. La bradicinina es un potente vasoactivo, produce vasodilatación. La bradicinina también actúa activando algunas células y las cininas circulan como cininógenos, también circulan como calicreínas. Que están circulando. Si yo le saco ahora sangre y busco cininas, voy a encontrar. Lo único que las voy a encontrar en forma de cininógeno, es decir, como proteína inactiva. ¿Está bien? ¿Qué hacen esto? Bueno, tienen actividad vasoactiva, ya decía, y son activadores de algunas células. Funcionan entonces como serían el resto de las proteínas del plasma, ¿no es cierto? Las proteínas de coagulación, las proteínas del complemento. Bien. Luego tengo, como dice ahí, metabolitos del ácido araquidónico. Fíjense que los metabolitos los fabrican los leucocitos, las células endoteliales, célula endotelial, células endoteliales, plaquetas, ¿está bien? Espero que voy a agrandar esto porque está chiquitito, ahora no me doy cuenta. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, los metabolitos del ácido araquidónico, ¿qué sucede? Todas las células tienen en su superficie fosfolípidos. Todas las células tienen en su superficie fosfolípidos, porque de hecho así está hecha una membrana celular. La membrana celular es una doble capa de fosfolípidos. Entonces, esa doble capa de fosfolípidos puede ser degradada. Los fosfolípidos están hechos de ácidos grasos y una cabeza polar. ¿Está bien? La cabeza polar, que es glicerina con fosfato. Glicerina fosfato, cabeza polar, se une con dos ácidos grasos y se forma un fosfolípido. Los fosfolípidos se acomodan en la membrana plasmática, pero en la membrana plasmática, en el espesor de la membrana plasmática, hay proteínas. Dentro de las proteínas que hay en la membrana plasmática están las fosfolipasas, es decir, son proteínas destinadas a degradar los fosfolípidos de la membrana. Dentro de esas, una de las más importantes, la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 se activa con muchas circunstancias, se activan la fosfolipasa 2. Y muchas de esas circunstancias están relacionadas con mediadores químicos de la inflamación, que estimulan entonces las fosfolipasas A2, que en realidad son un grupo de enzimas, y esa fosfolipasa A2 degrada fosfolípidos de membrana y los transforma en glicerina y ácidos grasos. Y no degrada cualquier fosfolípido, porque hay varias fosfolipasas. Se activan las fosfolipasas que degradan fosfolípidos que contienen ácido araquidónico. Entonces se libera del fosfolípido el ácido araquidónico, todo dentro de la membrana plasmática, y otra enzima que se llama ciclooxigenasa, asociada con otra enzima que se llama lipooxigenasa, dan origen a estas moléculas que se ven ahí: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. ¿Está bien? O sea que las leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas provienen directamente de las membranas plasmáticas de leucocitos, células endoteliales y, en el caso de prostaglandinas, también de las plaquetas. O sea que ahí tengo los eicosanoides, prostaglandina, leucotrieno y tromboxano. Ahora,
Las prostaglandinas se denominan con una letra, ¿está bien? Prostaglandina A, B, C, D, ¿está bien? De estas, las que más relevancia tienen son las prostaglandinas I, G, H, por lo menos para el proceso inflamatorio. Y estas, a su vez, hay subtipos. Entonces tengo prostaglandina I2, por ejemplo, prostaglandina G2, o sea, las prostaglandinas hay de distintos tipos. Y de acuerdo a la prostaglandina que estemos hablando, tiene su función. ¿Está bien? Los leucotrienos también pasa lo mismo. Los leucotrienos se denominan con la sigla LT mayúscula, ¿eh? Y los leucotrienos tienen también un subíndice, un número, como un subíndice. Y entonces tenemos leucotrieno 1, leucotrieno 2, es decir, tenemos distintos tipos de leucotrienos. De acuerdo al leucotrieno, su actividad. En términos generales, igual, los leucotrienos en estos procesos producen vasodilatación. Y luego tenemos los tromboxanos, y dentro de los tromboxanos, el más importante de todos es el que se escriben con la sigla TX, tromboxano, TX. Los tromboxanos, dentro de los cuales el más importante es el A2, que tiene potente actividad vasoconstrictora. Los leucotrienos, perdón, también leucotrienos van con letra y número. De los leucotrienos, el más importante es el leucotrieno B4, LT-B4. Tiene una letra y un número, o sea, tienen el número y una letra previa. El B4 es un potente vasoconstrictor, que es el leucotrieno más importante del proceso inflamatorio. Los tromboxanos también hay un vasoconstrictor, que es el tromboxano A2. Y las prostaglandinas hay algunas que son vasodilatadoras, hay otras prostaglandinas que son vasoconstrictoras, hay prostaglandinas que modulan la degranulación de mastocitos y plaquetas, hay prostaglandinas que modulan la activación de células del endotelio, es decir, las prostaglandinas hay diversas prostaglandinas. Está bien. Luego tengo citocinas. Las citocinas se dividen en tres grandes grupos. Bueno, perdón, las citocinas nada, se llaman citocinas, se dividen en dos grupos en realidad, las linfocinas y las monocinas. ¿Está bien? Linfocinas derivadas del linfocito, monocinas derivadas de linfocinas derivadas del linfocito y monocinas derivadas de monocito. ¿Está bien? Ahí como ven, los monocitos que se transforman en macrófagos fabrican esto y los linfocitos fabrican linfocinas. Y las células endoteliales son capaces de fabricar de los dos tipos, linfocinas y monocinas. ¿Qué son estas sustancias? Son sustancias que fabrican los monocitos y los linfocitos. Son sustancias que tienen capacidad también modulatoria del proceso inflamatorio. Suelen ser factores quimiotácticos, suelen ser factores de estimulación de fibroblastos, es decir, estimulan células, atraen células al proceso. ¿Está bien? Y luego tenemos dentro de las citocinas, porque está bien, van todos en el mismo grupo, citocinas y quimosinas. Dentro de las citocinas tenemos las interleucinas, IL, interleucinas. Las interleucinas son descritas, por lo menos ya hay 30, y van a haber seguro más. No vamos a aprender, no nos interesan mucho las interleucinas cada una, pero algunas tienen algunas actividades en particular. Y las interleucinas, lo que tiene de interesante de las interleucinas, que se escriben así, IL y el numerito de la interleucina. Interleucina 1, 2, 3, 4, 6, 10, todo el numerito de la interleucina. Hay algunas interleucinas que tienen características particulares. Por ejemplo, la interleucina 1 es un mediador químico muy importante en la inflamación. La interleucina 1, por ejemplo, interviene en la degranulación de plaquetas, en la degranulación de mastocitos, estimula células fibroblastos para que fabriquen matriz extracelular. Pero hay interleucinas que tienen actividad inclusive a distancia. Por ejemplo, la interleucina 1 y la 6 actúan sobre el hipotálamo, estimulando a las células del hipotálamo que controlan la temperatura corporal, estimulándolas para que
produzcan vasoconstricción generalizada y por lo tanto aumento de temperatura. O sea que los procesos inflamatorios pueden venir acompañados por molestias generales, como la fiebre en este caso, ¿está bien? Gracias a que hay moléculas como estas, ¿está bien? O por ahí aparecen dolores musculares. Uno dice, ¿por qué me duelen los músculos si yo me golpeé, tuve un golpe fuerte en el hombro, tengo inflamado acá y encima me duele las piernas? Bueno, duelen las piernas porque hay mediadores químicos que pasan al torrente sanguíneo y tienen actividad a distancia. Tal vez inducen receptores o lesionan nervios, lesionan terminales nerviosas de dolor en los miembros inferiores. Bueno, es decir que hay mediadores químicos, las interleucinas son de estos, factores de necrosis tumoral, es decir, hay citocinas que tienen actividad local y a distancia. El factor de necrosis tumoral, TNF, es también una citocina que tiene actividad local y a distancia. El factor de necrosis tumoral es estimulante de muchas células localmente en el proceso inflamatorio. Ahí no está mencionado el factor de necrosis tumoral, pero lo contamos. Acá son ejemplos de estas cosas. Todo esto que está acá son ejemplos. Bien, luego tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico lo fabrican habitualmente, en gran medida, lo fabrican las células endoteliales. Pero los monocitos activados, o sea, macrófagos, también tienen capacidad de fabricar óxido nítrico en el proceso inflamatorio. ¿Qué es el óxido nítrico? Es un vasodilatador local por excelencia. Las células endoteliales, durante la vida cotidiana, fabrican óxido nítrico para mantener el calibre de los vasos. Uno de los factores que mantiene la permeabilidad de los vasos, del pasaje de la sangre a través de los vasos, uno de los factores que actúa siempre es el óxido nítrico. O sea que todos fabricamos óxido nítrico permanentemente, nuestras células endoteliales lo fabrican. Pero durante el proceso inflamatorio, tanto las células endoteliales como los macrófagos activados fabrican mayor cantidad de óxido nítrico. Bien. Luego tenemos componentes lisosomales. ¿Qué es un lisosoma? Un lisosoma es una bolsita, una vesícula, que está dentro de las células y es su aparato digestivo. Está lleno de enzimas. Las enzimas pueden ser enzimas que degradan proteínas, por ejemplo, proteasas, que degraden alguna proteína específica, como puede ser una elastina, entonces tienen elastasas. Hay enzimas que degradan lípidos, las lipasas, enzimas que degradan ácidos nucleicos, ribonucleasas, es decir, los lisosomas contienen enzimas que son capaces de degradar distintas moléculas. Habitualmente, los lisosomas son simplemente el aparato digestivo de las células. Es decir, que cuando ingresan algunas sustancias a la célula es capaz, entra una proteína, por ejemplo, entonces esa proteína es englobada por el lisosoma, en realidad entra la proteína en un fagosoma, según el lisosoma, o sea, se forma una cavidad lisosomal de digestión, se digiere esa proteína y listo. Entonces hay enzimas que están dentro de los lisosomas, que habitualmente sirven para la digestión de la célula. La célula digiere cosas y las digiere utilizando su aparato digestivo, que está constituido por enzimas que están metidas adentro de vesículas, ¿está bien? Que se llaman lisosomas. Durante los procesos inflamatorios, varias células blancas, como pueden ser los polimorfonucleares, como pueden ser los macrófagos, tienen la capacidad de abrir esas cavidades enzimáticas, esos lisosomas, los abren y liberan al medio donde están ellas, liberan enzimas. ¿Para qué se liberan enzimas en un medio inflamatorio? Para producir degradación de muchas cosas que están en el medio, ya sean células, sean detritos celulares, sean fibrina, sean componentes del plasma que pasaron, es decir, yo puedo degradar con las enzimas lisosomales el tipo de molécula para el cual la enzima es capaz de producir una degradación. Entonces, en el medio en ese medio voy a tener enzimas. ¿Está bien? Luego,
en vez de haber lisosomas con enzimas, hay peroxisomas que contienen eros, especie reactiva del oxígeno, o sea, radicales libres. ¿Está bien? Los leucocitos tienen este tipo de vesículas en gran cantidad y liberan radicales libres al medio. ¿Para qué quiero yo radicales libres acá? Bueno, los radicales libres suelen dañar estructuras celulares de bacterias, de hongos, de lo que fuera, de parásitos, dañan estructuras celulares y además degradan también moléculas que están en el medio del proceso inflamatorio. Por último, se liberan sustancias, neuropéptidos, ¿está bien?, que tienen actividad sobre terminales nerviosos. ¿Y para qué sirve el neuropéptido que se libera? Bueno, el más común es la sustancia P. ¿Para qué sirve la sustancia P? Para producir dolor. Estimula los terminales nerviosos del dolor y estimula el dolor. Que eso es lo que nos faltaba del proceso inflamatorio, el dolor. El dolor, color, rubor, calor, dolor, e impotencia funcional. ¿Está bien? El dolor es por estimulación local de sustancias como la sustancia P, de neuropéptidos, perdón, como la sustancia P. Entonces, fíjense, toda esta lista, ustedes dicen, bueno, esto es una lista terrible. Bueno, toda esta lista terrible es lo que hay en el proceso inflamatorio. O sea que cuando uno tiene un proceso inflamatorio, tiene todo esto en ese... Por eso yo nombro esto y que acá hay ejemplos, ¿no es cierto? Porque cuando digo prostalandina, pero hay un montón de prostalandinas. Pero entonces quiere decir que el proceso inflamatorio está lleno de células activadas que provienen del endotelio, que provienen del músculo liso vascular, que son locales o que provienen de adentro de la sangre. O sea, está lleno de células el proceso inflamatorio. Está lleno de sustancias mediadoras químicas como estas que potencian el proceso inflamatorio. También hay otras que lo reducen el proceso inflamatorio. O sea que está lleno de sustancias. Está lleno de productos de la interacción de todo esto, de células y estas sustancias con el medio. Es decir, por ejemplo, las enzimas. Las enzimas degradan bacterias, pero cuando las rompen a las bacterias se disuelven en el medio y todo el contenido de la bacteria queda en ese medio, en el extracelular. Acá se llena de contenido de porquería de la bacteria. Nada. Entonces, se dice, por eso se describe la inflamación como si fuera un proceso de una batalla campal. ¿Qué es una batalla campal? ¿Me escuchan? ¿Hola? 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 ¿Me escucha? Sí, profe, se escucha. Siento... No, como no escuchaba ni un nada, digo, capaz que estaba hablando solo y no tenía audio, capaz que no tenía audio y yo seguía hablando, nada. No. ¿Qué es una batalla campal? ¿Saben lo que es una batalla campal? Lo que significa, la batalla campal es una batalla en un campo, batalla campal, donde hay un campo de batalla y hay ñatos peleando. Hoy en día no existen más las batallas campales. ¿A quién se le va a ir a ocurrir salir con una espadita a pelear con el enemigo? ¿Hay guerras? Hay guerras. ¿Hay batallas? Pero no hay más campales. Las batallas son con misiles, son con, no sé, ¿está bien? Y ni siquiera las batallas campales, que puede haber todavía batallas en lugares donde hay tipos que están en una trinchera. Pero eso no es una batalla campal. Una batalla campal es donde un tipo con un hacha, otro tipo con un bastón, otro tipo con una espada, otro tipo con un, no sé, más fino y va con un palo de golf, lo que sea, sale a pelear cuerpo a cuerpo con otro tipo. Y entonces las batallas campales eran un masacote de gente, pedazo de persona tirada por un lado, cascos, caballo, no sé, excremento de caballo, sangre, vómito de uno. Eso era una batalla campal. Y si ustedes ven, hay dibujos, hay grabados, donde se ven batallas campales y uno ve eso, ve todo.
ropa desgarrada, un tipo por acá, la cabeza de uno por acá y el brazo por allá, un tipo con una espada, otro con un tenedor, no sé, hay de todo lo que se les ocurra y en la batalla campal. Y eso es lo que es un proceso inflamatorio. Es como una batalla campal. Es decir, hay como un desorden generado por todo esto. Todas estas sustancias generan un desorden local. Entonces, el proceso, decíamos, redondeando el tema, el proceso se inició con una anoxa que produjo la vasodilatación, el pasaje de líquido hacia el intersticio, edema, habíamos dicho que se llamaba eso, y que se le daba el nombre de trasudado, de exudado. Entonces aparece el exudado con los componentes del plasma, empiezan a aparecer células, las células locales también se activan y empieza todo un proceso, ¿no es cierto?, que tiene tendencia a que se solucione el problema, pero que la realidad es que cuando uno lo mira, no sabe qué es lo que va a pasar. Así sucede, no sabe. Es como una batalla campal. Entonces, en la batalla campal resulta que íbamos a ver cómo salvar la ciudad de Cucamonga. Y resulta que entonces aparecieron unos ñatos que querían la ciudad de Cucamonga. Entonces, para que no la agarren, los soldados de Cucamonga salieron a parar esos soldados que venían del frente. En el medio, sacaron los caballos, todo. En el medio resulta que estaban pasando una familia con 5 chicos, estaba pasando por el camino que unía el campo con Cucamonga. Se los llevaron por delante, mataron a los pibes, los pisotearon los caballos, nada. O sea, la respuesta es relativamente brutal. Hay una respuesta brutal del organismo ante una noxa. Es una respuesta, lo que tiene de interesante es que es una respuesta brutal regulada, relativamente. Y es una respuesta brutal en el sentido también que se autoestimula. Entonces resulta que los soldados de Cucamonga no solo vienen, sino que llaman a los aldeanos de otras aldeas, a los soldados de otras aldeas cercanas, que también hacen lo mismo. Vienen brutalmente, arrasan el campo, no queda nada. Todo lo que nombramos hace un ratito era de la gente, ¿no es cierto? Espada, sangre, pero también el campo queda arrasado. O sea que el lugar del campo donde se produce la batalla queda arrasado, no queda nada, queda una porquería lleno de muertos con el pasto arrancado. Bueno. Y eso pasa con esto, con el proceso inflamatorio. La finalidad del proceso inflamatorio es entonces controlar un proceso que podría ser dañino. Pero ese proceso que se controla para que no sea dañino puede transformarse en un proceso dañino. Puede transformarse en dañino porque el daño que se genera es mayor, local, o porque el daño se disemina. Nosotros tenemos hoy en día un virus que es el virus de este hombre, ¿cómo se llama? El virus de nuestro amigo coronavirus. Nuestro amigo coronavirus, ¿qué hace el coronavirus? El coronavirus ingresa en la vía aérea, ¿no es cierto? Llega a nuestra tráquea, a nuestros pulmones. Fenómeno. Encuentra células en las cuales replicarse. Se replica. Hasta ahí va todo el fenómeno. Pero resulta que las células en las cuales se replica cambian su forma y cambian su actividad. ¿Y qué trae aparejado eso? Que liberen sustancias al medio, que se rompan y liberen también sustancias al medio. Y eso inicia un proceso inflamatorio. Es decir, ese proceso del virus en las células nuestras genera liberación de sustancias y eso atrae leucocitos de la sangre, que es de los pulmones. Los vasos se dilatan, se produce vasodilatación y pasan el plasma se pasa al intersticio del pulmón. Las células blancas se pasan al intersticio del pulmón. El plasma con sus productos, sus mediadores químicos, se pasan al intersticio del pulmón.
se genera un proceso inflamatorio en el pulmón. ¿El proceso para qué es? Para tratar de anular las células que contienen virus adentro, para tratar de contener el proceso. Bueno, eso pasa con el virus durante los primeros días el virus se replica, o sea que el virus entra al cuerpo y durante los primeros 5 o 7 días el virus se replica. Puede llegar a ser un poquito más, 10 días también, pero lo característico es una semana. Bueno, en esa semana el virus replica y va viviendo y va generando, es decir, va generando un campo, es decir, va generando células que se mueren, que liberan cosas, bueno. Después de que pasa esos primeros 7 días, al paciente no le pasa nada, pero al séptimo día, octavo, quinto, ¿qué le pasa al paciente? Resulta que empieza su proceso inflamatorio y entonces aparecen los síntomas. ¿Y los síntomas cuáles son del COVID? ¿Qué síntomas conocen del COVID? ¿Alguno que...? Dolor de cabeza, vómito, diarrea, fiebre. Bueno, dolor de cabeza, vómito, fiebre. ¿Vamos con la fiebre? Fiebre. Bueno, se produce fiebre. ¿Y por qué se produce fiebre? Porque localmente se fabrican, por ejemplo, interleucina 1, interleucina 6, y esto va al hipotálamo, el hipotálamo produce vasoconstricción y aparece la fiebre. O aparece, por ejemplo, falta de olfato, falta de gusto. Bueno, porque se produce un proceso inflamatorio, porque se disemina el virus, también el virus se disemina en algunos lugares, y se produce un proceso inflamatorio con lesión local de los nervios que llevan el olfato y el gusto. Bueno, es el proceso que se va produciendo con el virus. Localmente se produce entonces un proceso inflamatorio que tiene cierta diseminación. ¿Está bien? Si el proceso inflamatorio persiste en el pulmón, la persona empieza a tener síntomas de que le pasa algo en el pulmón. Empieza a tener fatiga, empieza a tener molestias. Si no pasa nada, el proceso se va regulando y en el séptimo día la persona se va mejorando. Pero si el proceso no se va regulando, el séptimo día de la enfermedad ahora, no del proceso en general, sino de la enfermedad, al séptimo día de presentar los síntomas, o séptimo, octavo, noveno, puede ser, no es que es un día justo, no es que esto. En ese momento empiezan a aparecer los problemas derivados de la inflamación, ya no del virus, sino de la inflamación. Es decir, que localmente en el pulmón hay una batalla tan grande que empieza a dar síntomas la batalla, ya no la batalla misma la que da los síntomas, ya no está el virus con la misma actividad, es el proceso inflamatorio. Cuando se inflama el tejido pulmonar, a eso le llamamos neumonitis o en otros casos neumonías. Y a eso se le agregan bacterias porque el tejido empieza a lesionarse y eso sirve para que eso se complique con la aparición de otros gérmenes y entonces se complica y aparecen neumonías generadas por bacterias. Y entonces, si la respuesta se transformó en un problema. Es decir, el proceso inflamatorio lastimó el pulmón tanto que perdió su capacidad de defenderse de las bacterias, perdió su capacidad para intercambiar bien el aire y entonces la persona empieza a empeorar. ¿Está bien? Bueno, después lo que pasará si la persona, lógicamente, si no se trata el proceso infeccioso nuevo y si no se para el proceso inflamatorio, entonces empeora. Esto asociado con una cosa. ¿Qué cosa? El hecho que los factores de coagulación que se ponen en marcha, estos que mencionamos ahí, traen como consecuencia también la producción de pequeños trombos en los vasos del pulmón y eso también lo afecta al pulmón para morirse otros pedacitos de pulmón y perpetuar el proceso. Entonces, sí. Por eso dicen que, bueno, si tenés alguna patología previa y eso, o algo específico, ya estás pasando por un proceso inflamatorio, Claro, te ataca peor. Claro, si tenés un proceso inflamatorio o algún proceso que te da tendencia a que tus procesos inflamatorios sean más severos, o si tenés un proceso previo que hace que tu inflamación sea más fácil de aparecer o de controlar, entonces cualquier circunstancia de esa favorece que esto empeore, que esto que les estoy contando sea peor. Por ejemplo, una persona que es asmática y que tiene reactividad muy fácil y que libera su histamina con facilidad, bueno, esa persona cuando entra el virus
tengo opción de que su inflamación sea mucho más potente que la de otro individuo. Por lo tanto, la respuesta en esa persona puede ser más rápida